al tema que vamos a ver en un momento más. El compañero Fernando Corzo es compañero de nosotros. Incluso él es militante, fundador de Morena, ha ocupado diferentes cargos aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, ha sido candidato en este distrito como diputado local, que aunque no se ha visto favorecido, bueno, pues ha preservado el bienestar del movimiento, hoy partido político, el Movimiento de Regeneración Nacional. Y bueno, él es fundador de este círculo de estudio y de esta agrupación política Chilangos con AMLO, el cual les pedimos un fuerte aplauso, por favor. El compañero Manuel Oropesa, bueno, pues es una historia de lucha en la izquierda. En México, la diferencia de edades es poca entre Manuel y Fer, pero los movimientos en los que ha estado Manuel, desde ser fundador del CEU en la ENEP Aragón, participó en la insurgencia ciudadana en la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, ocupó cargos importantes en la etapa del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Yo tuve la oportunidad de coincidir con el compañero Manuel cuando estuvo en la autoridad del Centro Histórico. En ese entonces yo estaba con el entonces jefe de gobierno, el doctor Martí Batres Guadarrama, que también estuvo en este círculo de estudio, en donde pues hemos estado con muchas y muchos compañeros, y hoy, bueno, pues sabemos que su agenda es muy ocupada, y le agradecemos profundamente que el día de hoy haya llegado con tanta puntualidad, con tantas ganas, y hoy es coordinador de la mesa de seguridad de la jefa de gobierno, Clara Brugada, a la cual les pido le den un fuerte aplauso, por favor. Sin más preámbulo, para dar las palabras de bienvenida, le cedo el uso de la voz a nuestro coordinador, el compañero Fernando Corzo. Ahí está. Bueno. Yo también me lo voy a poner, si no Ya saben, eso de la tecnología, pero bueno, ya estamos. Bueno, Manuel, pues muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Sabemos que la responsabilidad que tienes ahorita en el gobierno de la Ciudad de México es de las más importantes. Es fundamental el trabajo que se realiza en la mesa de seguridad, y qué mejor que un compañero con la trayectoria de Manuel para poder estar en esta coordinación. Yo tuve el honor de conocer al compañero Manuel por un amigo muy querido en común que tenemos, que se llama René González, ahora secretario de organización allá en Nuevo León. Él me hizo el favor de presentarme al compañero Manuel ahí cuando posterior al tema del desafuero. Ahí fueron las primeras veces que lo vi, y ya cuando se fue consolidando el Movimiento de Regeneración Nacional, cuando hicieron la primera estructura, que el Partido del Trabajo nos prestó esa estructura para poder estar en todo el país, ahí por 2011, Manuel fue el que me entrevistó para ver si podía ser yo el coordinador operativo del Distrito 11 en Venustiano Carranza. Y ya después de una serie de preguntas ahí con Andrés Manuel López Beltrán, nos pusimos de acuerdo y me tocó ser el coordinador. En aquel entonces Venustiano Carranza pues era no muy afín al movimiento, entonces fue muy complicado cumplir con las tareas que nos encomendaba el compañero Manuel, que era obtener el 100% de las actas de escrutinio, cosa que no logré, pero tampoco me regañó al final. Esa fue una parte muy importante, y después ya cuando estuvimos en estas movilizaciones un poco antes, o sea, entre el fraude de 2006 y 2012, Manuel, cuando era presidente del PRD, pues era el que se fletaba a estar siempre llevando la voz de lo que traía el Movimiento de Regeneración Nacional, porque sabemos que el PRD ahí nos dividimos, los que fuimos parte de este partido político, y Manuel pues siempre del lado de la defensa de lo que llevó posteriormente a la presidencia de la República el licenciado Andrés Manuel López Obrador. En esta parte, pues nosotros sabemos que aquí en Cuauhtémoc, que estamos
viviendo una nueva ola de gobernantes improvisados, tiktokeros. Ya ahora tenemos aquí en nuestra alcaldía pues un fenómeno muy similar a lo que está pasando en Argentina. Tenemos allá nuestra Mileicita, que pues a través del TikTok y de estar ahí retando al gobierno, no vemos ningún cambio en la Cuauhtémoc, pero la compañera todos los días está en las redes sociales, pues está generándonos ahí una imagen como si de verdad así tuviese que ser la gobernanza y así se tuviera que cuidar la gobernabilidad en la alcaldía Cuauhtémoc. Entonces para nosotros es muy relevante tener aquí al compañero Manuel, porque son compañeros, primero, pues que todo el tiempo han estado aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, pues es gente oriunda de aquí de la alcaldía de Tlatelolco, y conocen perfectamente las problemáticas sociales, las problemáticas de seguridad y de servicios urbanos y de lo que mencionemos, porque nosotros, al igual que yo y que muchos de los compañeros del colectivo Chilangos con AMLO, que lo formamos aquí en la alcaldía Cuauhtémoc principalmente, nos ha tocado vivir todos los momentos de gobierno aquí en esta alcaldía, ¿no? Entonces, agradecemos también a los compañeros aquí de la Merced, a la compañera Grecia que nos acompaña, a la gente del compañero Luis del Centro Histórico, y a de los demás vecinos que tenemos. Sin más preámbulo, le paso la palabra al compañero Manuel Oropeza. Me da mucho gusto que esté aquí el camarada, entonces le damos para adelante. Muchas gracias. Bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecerle a Juan Carlos y a Fernando y a todas y a todos ustedes pues por invitarnos y por poder platicar con ustedes. Nos invitaron a platicar en general de lo que ha sido el gobierno de la compañera Clara Brugada, que conozcan a grandes rasgos qué se está haciendo en la Ciudad de México en esta segunda etapa de la cuarta transformación en lo que corresponde a nuestra ciudad capital. Hoy con este gobierno que encabeza la compañera Clara Brugada y que hace algunas semanas, pocas, pues presentó justamente su primer informe al Congreso de la Ciudad de México de los logros, avances, retos, que tampoco son pocos, que se tienen en la Ciudad de México. Y pues la Ciudad de México es muy importante en muchos sentidos, no solo por ser la capital del país, sino pues además porque la Ciudad de México siempre ha sido la vanguardia en términos del proceso de transformación política a nivel nacional, en términos de movimientos sociales, también, valga la expresión, como laboratorio de muchas de las programas, políticas públicas que hoy incluso pues se implementan a nivel nacional. Y pues esta ciudad fue gobernada pues ni más ni menos que por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro primer presidente de la República, como parte del movimiento de transformación, por la propia doctora Claudia Sheinbaum, hoy nuestra presidenta. Y hoy, bueno, la Ciudad de México vive este proceso de profundizar los cambios, las transformaciones, con un acento y un perfil muy particular que tiene nuestra actual jefa de gobierno, la compañera Clara Brugada, y con la cual tenemos hoy el gusto de colaborar directamente en su gobierno. Entonces, pues platicarles de estos avances, logros, también de grandes retos que hemos tenido este año, porque no todo ha sido fácil. Hemos vivido momentos muy complejos también como gobierno de la ciudad en diversos temas, pero se ha tenido el liderazgo y la capacidad también de enfrentar pues diversos momentos complicados, y que hoy tengamos un gobierno de la Ciudad de México en general pues muy bien evaluado y trabajando de la mano como debe de ser, en coordinación con el gobierno de la República que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum.
Y además no es sencillo porque tanto el legado del gobierno del licenciado López Obrador a nivel nacional y de la doctora Claudia Sheinbaum, pues nos obliga también a tener una capacidad de innovación y de construcción del proyecto sin perder el perfil de que somos un gobierno, un movimiento de izquierda y que su principal acento es trabajar en favor de la igualdad, de la equidad social, de disminuir las desigualdades, a la par de preservar y profundizar pues nuestras libertades y nuestra vida democrática en la Ciudad de México. Partimos pues del legado que después de 6 años de administración deja el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que entre otras muchas cosas pues tenemos un saldo de reducción de más de 13 millones de mexicanos y mexicanas que salieron del rango de la pobreza gracias a la política tanto de carácter social o de bienestar, como hoy le decimos, pero también a toda esta estrategia que se llevó a cabo para recuperar el salario, la generación de empleo, el crecimiento, y que no hay que olvidar que esto se logró a pesar de la pandemia, de un proceso, de una pandemia mundial, global, que paralizó no solo a México, paralizó a todo el mundo. Todos tuvimos que estar, o muchos tuvieron, yo no, y Corso tampoco, me acuerdo, porque estuvimos trabajando. Él estaba en Protección Civil, en la Alcaldía Cuauhtémoc, yo estaba trabajando en la Delegación de Bienestar del Gobierno Federal, justamente aquí en Cuauhtémoc, y nos tocó, en el marco de esa pandemia y de la parálisis y de la crisis de salud, pues estar trabajando todos los días para garantizar justamente que los programas sociales, los programas de bienestar, las ayudas emergentes que planteó en su momento el gobierno de la República y el gobierno de la ciudad, llegaran a todas y a todos los ciudadanos, y en este caso a los vecinos de Cuauhtémoc. Bueno, pues a pesar de esa crisis mundial y de esa parálisis mundial, el saldo de esta primera etapa del proceso de la Cuarta Transformación en el país, pues fue sumamente favorable en términos de lo sustantivo de lo que significa nuestro proyecto, que es reducir las condiciones de desigualdad, de inequidad, y plantear un modelo de desarrollo alternativo a más de 30 años de neoliberalismo a nivel nacional. Y eso también tuvo un saldo muy positivo en la Ciudad de México. De esos 13.4 millones de personas que salieron de la pobreza a nivel nacional, justo esta semana la jefa de gobierno dio a conocer los resultados en cuanto a disminución de la pobreza en la Ciudad de México. Y estamos hablando de que en este mismo periodo, del 2018 al 2024, 850,000 personas en la Ciudad de México, que es casi el 10% de la población de nuestra ciudad capital, que somos alrededor de 9 millones de habitantes. Población flotante, pues somos más de 20 con la zona metropolitana, pero lo que es la Ciudad de México, somos alrededor de 9 millones de habitantes. 850,000 personas lograron salir de condiciones de pobreza, y esto pues es gracias, sin lugar a dudas, a este modelo de desarrollo económico y de política social que se implementó con el liderazgo del licenciado López Obrador, y que aquí en la Ciudad de México pues llevó a cabo la doctora Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno. La doctora Claudia Sheinbaum acaba también, pues hace algunas semanas, de presentar los saldos de su primer año de gestión, y vale la pena traer a colación algunos datos,
porque nos hablan de cómo en esta segunda etapa del proceso de transformación a nivel nacional, pues la política social, la política de bienestar se sigue consolidando a nivel nacional. Nos daba algunos datos como el que actualmente 32 millones de familias a nivel nacional pues reciben algún programa, pueden ejercer plenamente algunos de los derechos que hoy incluso son derechos constitucionales y que tienen que ver con la política social a nivel nacional. Me refiero a la pensión para adultos mayores, a la pensión para personas con discapacidad, a todo el sistema de becas que actualmente se tiene a nivel nacional y en general a toda esta política de bienestar que se viene implementando a nivel general y que esto también pues ha permitido que la tasa de desempleo a nivel nacional se reduzca y a pesar de los agoreros del desastre, pues la economía de nuestro país está creciendo, la inversión extranjera sigue llegando a niveles históricos y esto permite que tengamos pues una moneda fuerte, tengamos una economía que aún en el marco de una relación tan compleja como lo es la relación política, comercial y migratoria con Estados Unidos, que es nuestro principal mercado y que la doctora Claudia Sheinbaum ha tenido que asumir en este año los retos de esta relación tan compleja, las amenazas arancelarias contra diversos productos que nuestro país exporta pues a nuestros vecinos del norte, pues la economía nacional está fuerte, está estable y se sigue avanzando en la consolidación de este modelo de bienestar. Bueno, en este contexto, pues se da el gobierno de la compañera Clara Brugada, que al trabajar en coordinación y en equipo con la doctora Claudia Sheinbaum, pues está permitiendo que incluso la política social en la Ciudad de México se pueda ampliar y diversificar. Aquí hay algo que es muy importante. Por ejemplo, el programa de becas, Mi Beca para Empezar, que inició con la doctora Claudia Sheinbaum y que es un derecho constitucional en la Ciudad de México, se ha ido trasladando gradualmente al gobierno de la República. Y esto está también permitiendo que recursos del gobierno de la Ciudad de México, sin descuidar estos programas que ya son derechos constitucionales en la ciudad, se pueda ampliar y diversificar la política social local. Y por eso hoy vemos un catálogo muy amplio de programas, de iniciativas que tiene la jefa de gobierno y que están orientadas justamente a la consolidación de la política social. Hay dos grandes pilares, creo yo, de la política social del gobierno de la ciudad. Uno es todo este programa que está orientado a garantizar el derecho al cuidado, que es un derecho constitucional que tenemos en la Constitución de la Ciudad de México desde el año 2017 y que es hasta esta administración que se va a volver una realidad, que el cuidado de las personas, llámense niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, etcétera, no sea una responsabilidad individual y familiar, sino que es un derecho social, es un derecho colectivo y por tanto es una obligación del Estado garantizar que exista el derecho al cuidado en la ciudad y también a nivel nacional, porque esto es una política que hoy está adoptando también la Presidenta de la República, el poder consolidar esta perspectiva del derecho al cuidado en la ciudad. Bueno, y en esa perspectiva es que está toda esta propuesta y esta oferta
que ha hecho la jefa de gobierno para la construcción de las utopías, para la construcción del sistema de cuidados públicos en la Ciudad de México, y que en este primer año de gestión pues están sentando las bases de lo que va a ser al final de este sexenio un sistema de cuidados públicos como no existe en ningún otro lugar del país. Y el otro pilar de la política social es esto que se llama el derecho al mínimo vital, que todas estas transferencias que hace el gobierno federal, y en este caso el gobierno de la Ciudad de México, están orientadas a garantizar también este derecho al mínimo vital. Así se llama en nuestra Constitución local. En otros lugares se llama ingreso ciudadano universal. ¿Y qué significa esto? Que cualquier persona, cualquier ciudadano, en este caso de nuestra ciudad, simplemente por el hecho de ser ciudadano de esta ciudad, tiene derecho a un mínimo vital. Y este se garantiza a través de los programas sociales y de las transferencias económicas. Y en el caso del gobierno de la Ciudad de México, se está implementando ya, particularmente para las personas de 57 a 59 años, que se ha instituido ya como tal este programa del mínimo vital. ¿Y por qué de 57 a 59 años? No es nada más una ocurrencia, porque a partir de los 60 años, en el caso de las mujeres, a través del gobierno de la República, se ha ampliado el programa de apoyos a partir de los 60 años, y en el caso de la Ciudad de México, para los hombres lo da el gobierno de la ciudad, trabajando de manera coordinada. La cobertura para las mujeres la da el gobierno de la República, y la cobertura para los hombres a partir de los 60 años se instrumenta con recursos de la Ciudad de México, que somos la única entidad de la República que tiene esta característica, porque a nivel nacional esta ampliación de la pensión para adultos mayores, así lo queremos ver, se da solamente para las mujeres. Y en la Ciudad de México, vía la corresponsabilidad de los dos gobiernos, con recursos locales se paga lo que tiene que ver con los hombres, y con recursos federales lo de las mujeres, como también se hace en otros programas como el de personas con discapacidad, con la conjunción de los recursos federales y los de la Ciudad de México, se puede garantizar una cobertura universal para todas y todos. Pero en el caso de la Ciudad de México, pues la política social no se queda ahí. Hay una amplia gama de programas que además ya son hoy realidad en esta conclusión de este primer año de administración, y que en el curso de los próximos 5 años que tiene este gobierno local, pues se van a ir ampliando para garantizar también la cobertura universal. Y seguramente muchas o muchos de ustedes o de sus familias pues hoy acceden a alguno de estos programas, al programa Desde la Cuna, que va para las niñas y los niños desde recién nacidos hasta los 3 años de edad, que también es un programa que se va a implementar a nivel nacional por parte de la doctora Claudia Sheinbaum, pero que tiene como base una propuesta y hoy una realidad planteada por la jefa de gobierno Clara Brugada, el programa de beca para transporte público para jóvenes que están estudiando la universidad. Hoy ya existe el sistema de becas Rita Cetina, las becas Benito Juárez, y en el caso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno está instrumentando y entregando esta beca para el transporte para jóvenes, hombres, mujeres que están cursando la universidad. El programa Mercomuna, que está orientado al fortalecimiento de la economía social.
la construcción del sistema de utopías en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Hoy ya inició la construcción en 14 de las 16 alcaldías de la ciudad del primer proyecto de utopías para cada una de ellas, etcétera. Y obviamente no solamente es la política social. En el caso del gobierno de la Ciudad de México, pues estamos hablando que nada más en programas de bienestar con recursos locales son 2 millones de personas beneficiadas de los prácticamente 9 millones que habitamos esta ciudad con los programas locales. A esto se suma todo el amplio espectro de programas de carácter federal que iniciaron justamente con el licenciado Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República y que hoy se consolidan y se continúan con la doctora Claudia Sheinbaum. También en materia de programas prioritarios para la Ciudad de México, uno de ellos es el tema de garantizar el derecho a la vivienda. La jefa del gobierno tiene propuesto como meta en esta administración generar 200,000 acciones en materia de vivienda con diversos programas que tienen que ver desde la construcción de vivienda nueva, el programa de mejoramiento de vivienda, el programa de vivienda para renta que inició justamente el compañero Martí Batres al final de su administración y que hoy la compañera Clara Brugada lo está retomando y lo va a ampliar, y todo el programa de ampliación y mejoramiento en materia de unidades habitacionales. Y esto también va aparejado, que estos han sido temas que han derivado de atender también coyunturas, inquietudes, reclamos de diversos sectores de la sociedad capitalina que incluso se han movilizado, que tienen que ver con toda esta política que ha planteado la jefa de gobierno para combatir esto que se denomina la gentrificación, que en cristiano, gentrificación, ¿qué significa? El proceso de expulsión sobre todo de las áreas centrales de la ciudad, de los sectores o de la población de menores ingresos, que son desplazados por las lógicas del capital inmobiliario y que estos, por ejemplo, la colonia Roma, la Condesa, el propio centro histórico, que viven procesos de expulsión de su población originaria, de la población de estas colonias, porque el suelo, la vivienda, las rentas se encarecen cada día más. En general, nuestra alcaldía Cuauhtémoc es una alcaldía cara en términos de lo que hay que pagar por una renta, lo que vale el metro cuadrado de suelo en la parte de la ciudad central, y eso genera los procesos de expulsión, de exclusión de sectores de la población. Y ante esto, pues la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció un plan muy importante para efecto de evitar que se siga dando este proceso de expulsión, de elitización de la ciudad y del espacio público, que eso es la gentrificación, impulsando varias iniciativas que tienen que ver desde tener una ley para rentas justas, en generar programas de vivienda para el repoblamiento de la ciudad central, que eso implica nuestra alcaldía Cuauhtémoc, no solamente el centro histórico, que aquí hay vecinas del centro histórico que ya tenía un ratito que no nos veíamos, que me da gusto saludarlas aquí de la zona central de nuestra alcaldía. Entonces, el tema de la política y de la estrategia para enfrentar el tema de la gentrificación es muy amplio, y por eso incluso pues se desarrollaron muchos foros hace algunas semanas en diversos espacios de nuestra ciudad, incluida aquí la alcaldía Cuauhtémoc,
para poder enfrentar este fenómeno tan complejo, ¿no? Que tiene que ver también con estas modalidades del Airbnb, de estas modalidades de renta que existen y de todo este proceso de exclusión. Y en eso hay también una iniciativa muy amplia. Se va a crear una instancia de defensoría de inquilinos e inquilinas por parte del gobierno de la ciudad. Está por presentar esta iniciativa de ley que va a retomar también cosas que planteó el compañero Martí Batres para el tema del control, la regulación de las rentas en la Ciudad de México, que no implica congelar, pero sí que haya límites, que haya claridad en cuánto y cómo puede o no un propietario pues incrementar la renta, y que esto no puede ser arbitrario y sin ningún tipo de regulación. Y esto va a estar en una ley que anunció la jefa de gobierno, que se va a presentar al Congreso de la Ciudad de México y que tiene que enfrentar este proceso urbano tan importante. La Ciudad de México también se prepara de manera trascendente para un evento que el próximo año no es menor. Vamos a ser sede, junto con Estados Unidos y Canadá, del Mundial de Fútbol. La ciudad va a ser sede, si no estoy mal, de 5 juegos, incluido el juego de apertura del Mundial. Igual nos guste o no el fútbol, eso es lo de menos, pero sí les gusta. La Ciudad de México va a estar en los ojos de todo el mundo el próximo año. Es un evento de trascendencia global y aquí va a ser la inauguración del Mundial de Fútbol, y eso implica también para el gobierno de la ciudad, para el gobierno federal, pues prepararnos en todos los sentidos para hacer, como siempre lo hemos sido en otros eventos como este tipo, otros mundiales, Juegos Olímpicos, etcétera, pues estar en condiciones de recibir a los millones de turistas nacionales y extranjeros que van a venir a la ciudad, que van a andar en nuestra alcaldía Cuauhtémoc, claro, sin lugar a dudas, en toda la ciudad central, más allá de quienes tengan la posibilidad de pagar un boleto, que obviamente va a ser muy caro, pero la ciudad se está preparando para ello, y también con una visión para mejorar la ciudad, no solamente para el Mundial, sino con una perspectiva de mediano y largo plazo, y por eso todos los programas de inversión que va a hacer el gobierno de la ciudad en términos del mejoramiento del transporte público, de inversiones muy importantes que va a haber en la zona de Santa Úrsula, de Huipulco, donde está asentado el estadio, que ya no se llama Estadio Azteca, se llama Estadio Ciudad de México, que está ahorita en proceso de remodelación. Eso lo hacen los privados, pero el gobierno de la ciudad va a hacer una inversión muy importante para resolver muchos temas que tienen que ver con la falta de drenaje, con la falta de agua potable y de servicios en toda esta parte sur de Coyoacán y de Tlalpan, donde está asentado el Estadio Azteca, toda esta zona de Santa Úrsula, que además es una zona muy popular, seguramente la conocen ustedes, que es la zona de los Pedregales de Coyoacán, pero esos son los Pedregales populares, donde está la colonia Pedregal de Santo Domingo, Santa Úrsula, la colonia Ajusco, la Ruiz Cortines, etcétera, y que va a implicar una inversión muy fuerte, y también, por ejemplo, una inversión muy fuerte para el centro histórico de la ciudad. En próximos días ya va a anunciar la jefa de gobierno todo el programa de inversión que va a haber para el relanzamiento, mantenimiento del centro de la ciudad, que sin lugar a dudas de por sí lo requiere y lo amerita,
es el corazón del país, es una zona declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y que en la perspectiva del Mundial pues también va a recibir una inversión muy fuerte en materia de seguridad, de mejoramiento urbano, de iluminación, y muchas de estas cuestiones incluso ya se están haciendo en lo que es la calzada aquí de Insurgentes, en el eje central, en Reforma, etcétera, en la calzada de Tlalpan, y que tienen que ver con generar y preparar las condiciones, la inversión para recibir el Mundial de Fútbol. Y también, aunque es un tema que luego la gente no lo percibe mucho y con justa razón, el tema de la seguridad. Normalmente las cifras van por un lado y la percepción van por otro. En materia de cifras, de datos duros, la Ciudad de México ha continuado y consolidado la estrategia de seguridad que justamente inició la doctora Claudia Sheinbaum a nivel local y que hoy se implementa a nivel federal, y que la jefa de gobierno pues también le está dando su propio sello, sobre todo porque este es un gobierno que atiende mucho el territorio. No es que los otros no, pero por la propia historia, la visión, la experiencia de la jefa de gobierno, toda esta estrategia de un gobierno de territorio, de mucha relación, cercanía con los ciudadanos, también se está dando en materia de seguridad y de fortalecer la estrategia de seguridad a nivel local. Esto implica, que ustedes ya han visto por acá seguramente, la renovación total del parque de patrullas de la Ciudad de México. Este año están llegando 3.500 nuevas patrullas a la ciudad, y todos y cada uno de los cuadrantes en los que está dividida la Ciudad de México debe tener 2 patrullas asignadas para la seguridad territorial, para la seguridad de cada uno de esos cuadrantes. Hay un jefe de cuadrante, hay responsables de cuadrante, y todos los cuadrantes sin excepción tienen hoy asignadas 2 patrullas por parte de la policía preventiva. Hay una inversión muy importante en materia de cámaras y de videovigilancia para la Ciudad de México. De aquí a fin de año se van a instalar más de 15,000 postes nuevos y más de 40,000 cámaras nuevas. Al final de este año de 2025, en diciembre, la Ciudad de México va a tener una cobertura de más de 110,000 cámaras distribuidas en toda la ciudad. A finales de este año, la Ciudad de México va a ser la ciudad más videovigilada de América Latina, e incluso con un sistema de videovigilancia más grande que el que tiene Nueva York y que tienen otras ciudades de Estados Unidos, y que esto es muy importante en todo lo que tiene que ver con la política de seguridad, entre otras cosas, y eso ha permitido que de manera gradual pero sostenida se puedan reducir las carpetas de investigación en lo que tiene que ver con delitos de alto impacto a nivel federal, también aquí en la Ciudad de México, en robo de vehículo, en homicidios y en algunos delitos de más alto impacto en la ciudad, y que también se estén desarrollando estrategias nuevas para combatir otros delitos que sabemos que ahí están, que son un flagelo para la ciudad y que requieren de una atención por parte del gobierno de la ciudad. Me refiero, por ejemplo, al tema de la extorsión, al cobro de piso, etcétera, que es algo que impacta mucho, y particularmente aquí en la ciudad central, la zona centro. Aquí mis compañeras saben muy bien de qué les hablo, que ellas viven en una zona ruda, aquí en el centro de la Ciudad de México,
y saben de qué estamos hablando y de las estrategias que en este caso el gobierno de la ciudad está enfrentando. Y quiero concluir que también se han tenido retos que pues no estaban previstos, pero que pasaron, y que yo decía al inicio, pues han demostrado que el gobierno de la ciudad tiene rumbo, tiene liderazgo y tiene proyecto, que se han podido sortear las crisis. Al menos hemos tenido 3 en este año. El tema del asesinato de los colaboradores de la jefa de gobierno aquí en Calzada Tlalpan, que además de que ya hay detenidos, pues generó un proceso de shock, de desestabilización del gobierno de la ciudad, y que afortunadamente es un tema en términos de seguridad que se ha estado atendiendo, resolviendo, y que además hoy hay resultados. También el tema de las inundaciones. Este año hemos tenido el año con las precipitaciones más grandes en la historia de la ciudad, y sin lugar a duda que se colapsaron colonias y avenidas de manera muy importante. Afortunadamente en la ciudad central no vivimos tantos fenómenos como los que desgraciadamente se han tenido que enfrentar en Iztapalapa, en Tláhuac, en Tlalpan, aquí cerquita en la Venustiano Carranza, incluso en Gustavo Madero, en la zona de Aragón, que obligaron a generar una estrategia de respuesta emergente por parte del gobierno capitalino, que se denominó Tlaloque, y que implicó una inversión importantísima como nunca se había hecho para dotar al gobierno de la ciudad de bombas, de Bactors y de camiones de alto calado para poder atender el tema de las inundaciones. Y obviamente hay muchas obras de infraestructura hidráulica, de drenaje, que se están implementando y que se van a llevar a cabo en estos próximos años para atender este tema, y que tiene que ver obviamente con capacidades que tiene el gobierno de la ciudad, y también pues con que este es un tema que requiere inversiones muy grandes y que se van a hacer para atenderlo. También vivimos el tema de la tragedia de la explosión de la pipa de gas aquí en Iztapalapa, en el puente de la Concordia, que sin lugar a dudas fue un hecho muy lamentable, muy dramático y muy terrible para la Ciudad de México, y que también pues se ha tenido la capacidad de enfrentar ese tipo de crisis, que un gobierno siempre está sometido a ese tipo de dinámicas. Hay planes, hay proyectos, hay cuestiones, pero también hay coyunturas, y pues también ahí un gobierno en su diverso nivel pues debe demostrar esa capacidad de atención, de respuesta, de resiliencia, como se dice hoy, para atender estas crisis y las que seguramente se puedan venir en próximos meses o años, pero sin perder el rumbo del proyecto. Y hay proyecto a nivel nacional, hay proyecto en la ciudad, y concluyo, pues hay que trabajar para tener proyecto en la Cuauhtémoc, porque creo que coincidimos, hemos platicado aquí con Corso y varios compañeros, pues ya estuvo suave que en Cuauhtémoc tengamos este tipo de malgobiernos como el de Sandra Cuevas y ahora el de Alessandra Rojo de la Vega, que creo que está dando ahorita su informe, pero no sé qué va a informar, porque no tiene nada que informar. Pues todos vivimos aquí en Cuauhtémoc y tenemos claro el desastre en que la alcaldía Cuauhtémoc tiene nuestra demarcación territorial. Incluso
Por ejemplo, el tema de Tlatelolco. El rescate de Tlatelolco va a venir por parte del gobierno de la ciudad. Ustedes saben que hay un proyecto que se llama Tlatelolco Mi Amor, que está implementando la jefa de gobierno, que va a implicar prácticamente pues, la reconstrucción de 6 edificios de la unidad Tlatelolco, aquí enfrente, que tienen riesgos estructurales y que el gobierno de la ciudad los va a intervenir de manera completa para que estén en condiciones seguras de habitabilidad para pues, los vecinos de Tlatelolco. Todos los edificios de Tlatelolco van a ser dictaminados en términos de su condición estructural y van a tener diversos niveles de intervención por parte del gobierno de la ciudad, por parte de la jefa de gobierno, además del programa de mantenimiento de la unidad, incluso cosas tan elementales que podría haber hecho la alcaldía y que no hace, como rescatar los módulos de vigilancia y el mantenimiento de las áreas verdes o la planta de bombeo que tiene Tlatelolco. A lo mejor muchos de ustedes la conocen, la que está ahí en la zona de La Pera, aquí en la segunda sección de Tlatelolco. Bueno, todo eso va a implicar una inversión de más de 3,000 millones de pesos del gobierno de la ciudad en esta administración, solo para Tlatelolco. Y no solamente Tlatelolco, va a haber varias colonias, zonas de la Cuauhtémoc que están teniendo proyectos de inversión, de mejora por parte del gobierno de la ciudad, y uno se preguntaría, pues, ¿en qué invierte la alcaldía Cuauhtémoc los más de 4,000 millones de pesos de presupuesto anual que tiene actualmente En TikToks. y que no se ven por ningún lado? ¿Saben, para concluir, cuántos beneficiarios tiene la alcaldía Cuauhtémoc de programas propios en materia de desarrollo social? Ni se imaginan. 5,000. Tiene 6,000 beneficiarios de todos sus programas sociales. O sea, nada para un universo de más o menos 550,000 habitantes que vivimos aquí en la alcaldía Cuauhtémoc. Se quiere parar el cuello con los datos de seguridad, pero la verdad es que la alcaldía poco o nada hace en materia de seguridad, aún con los retos que tiene nuestra alcaldía, que no son menores. ¿Quién realmente lleva la política de seguridad en esta y en todas las alcaldías? Es el gobierno de la ciudad, en coordinación con el gobierno de la República, con el cual se trabaja muy coordinadamente, con el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Federal, para trabajar en equipo en el tema de la seguridad y la construcción de paz. Entonces, bueno, ya será parte de otro espacio, de otro momento, que nos sentemos a platicar también de qué podemos hacer desde nuestro movimiento, desde la 4T. Falta poco tiempo para trabajar en unidad, que es algo que sin unidad no se puede. Pues ver cómo vamos a recuperar nuestra alcaldía dentro de 2 años y que la Cuauhtémoc pueda trabajar en equipo, en armonía con el gobierno de la República, con el gobierno de la ciudad, en favor de las y los vecinos de nuestra alcaldía y de los millones de personas que transitan diariamente por la alcaldía Cuauhtémoc, pues, que es el corazón del país y es, pues, el corazón de América Latina. No hay un área central tan importante en ninguna otra ciudad de América Latina como lo es nuestro centro y en general la alcaldía Cuauhtémoc, y pues hay que trabajar para darle otro rumbo a la alcaldía. Bueno, pues yo les agradezco la invitación para poder platicar con ustedes y pues estamos a sus órdenes también para poder intercambiar ideas, críticas, propuestas, con mucho gusto.
Gracias y buena tarde. Pues bueno, agradecer al compañero Manuel. Como ustedes vieron, pues es un compañero con mucha experiencia, con mucho conocimiento. Las responsabilidades que ha tenido desde el gobierno de la Ciudad de México, desde los partidos políticos que han impulsado, que impulsaron en su momento al licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues este tipo de perfiles muy completos, muy territoriales, que realmente conocen las situaciones actuales por las que estamos pasando, principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc, y esto que dice el compañero que es muy relevante, no nos dejemos confundir. La alcaldesa Alessandra pues juega, como bien lo dice el compañero Manuel, con las cifras que se están operando en la alcaldía Cuauhtémoc, pero yo que estuve en esa área de seguridad en la alcaldía, sabemos perfectamente quien tiene el mando y quien opera pues es el gobierno de la Ciudad de México. Las alcaldías coadyuvan porque esa es la responsabilidad que tiene, así es como se maneja en la Constitución de la Ciudad de México para el tema de la prevención de la seguridad. Pero el mando lo tiene la jefa y el jefe de seguridad de la Ciudad de México, en este caso el maestro Pablo, el jefe Tauro, quienes son los responsables, y bajan las instrucciones directas a la alcaldía. Las alcaldías están obligadas, también por su contexto en el que se encuentran, pues a dotar una parte del presupuesto para salarios y tener más policías, pero estos no pierden el mando en cuanto a que tenga que ser la jefa de gobierno. Son trabajos coordinados y sabemos que la alcaldesa pues los ha tomado para generar sus caravanas, sus recorridos como comparsas, donde van recogiendo, van amedrentando ahí los comercios, que también mucho trabajo les ha costado poderse instaurar en este contexto de extorsiones, de trabajo, que te piden la mochada, etcétera, etcétera. Entonces sí es muy importante esta anotación que hace el compañero Manuel. Como bien lo dice, ya platicaremos en otros contextos sobre el rumbo que le tenemos que dar a la alcaldía para poderla recuperar en un par de años, que es algo fundamental y que nosotros, pues bueno, también es parte de los errores, como bien dices, es cuestión de otra plática, pero los errores que ha tenido el partido en esta demarcación, los cuales han costado mucho y creen que a la gente se le olvida las circunstancias que pasan, y a la hora de pedir el voto, pues la gente también está desanimada y sabemos perfectamente estas cosas que suceden. Agradecemos también la presencia de la maestra Anaíd Valero, la cual pido un fuerte aplauso. Ella fue de las compañeras que también le apostaron al nuevo Poder Judicial en la Ciudad de México. Es una compañera que acaba de ganar la elección, es magistrada en el tema de lo penal de aquí de la alcaldía Cuauhtémoc, a la cual nosotros tuvimos el honor de apoyar y de ayudar. Agradecemos que haya venido, porque es muy importante para nosotros también que los compañeros que nos representan en el Poder Judicial pues tengan esta connotación para ya poder también cambiar este tipo de privilegios que pues no le daban justicia absolutamente a nadie. Y pues bueno, respetando la agenda del compañero Manuel, no sé si esté de acuerdo en que abramos unas 3 preguntas para que los compañeros puedan expresar. Entonces, quien guste participar, le pasamos el micrófono. Carlos. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Axel y me gustaría hacer una pregunta enfocada un poco al tema de los jóvenes. ¿Cómo promueve el gobierno de la Ciudad de México que los jóvenes se sientan parte activa de esta transformación? Gracias. Pues todas, ¿no? Alguien más si quiere, ¿no? No se amontonen. Buenas tardes, mi nombre es Andrés. Mi pregunta va encaminada más a lo político. ¿Existe un riesgo de que Morena pueda en el 2027 y en el 2030 perder fuerza política aquí en la ciudad? Sabemos que la alcaldía Cuauhtémoc pues, es el corazón
del obradorismo. Yo coincido con el maestro Fernando de que es menester recuperar esta alcaldía histórica para el movimiento, pero viendo los acontecimientos y viendo pues que prácticamente Morena, los que formamos parte de Morena, estamos trabajando con una oposición que nomás no da una, pero también sé que tenemos riesgos al interno, que existen algunas fracturas y que pues ya mucha gente ha puesto en duda el proyecto hegemónico de nuestro partido. ¿Usted cree que existe un riesgo latente en que pueda perder fuerza Morena aquí en la Ciudad de México? Sería todo y gracias por el espacio. Allá atrás. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Blanca. Agradezco la oportunidad que se me da que me abran las puertas también aquí en esta casa y sobre todo el tiempo que se ha dado los compañeros en esta actividad de traernos la información. Sobre todo tenemos la situación, como bien lo dijeron, de todos los ataques, sobre todo a nuestra presidenta, a nuestra jefa de gobierno, y tenemos una cuestión muy fuerte que siempre se nos dijo que el partido, o en este caso Morena, estaba despojando a las personas de sus viviendas. Yo quiero preguntarle, en este caso, sobre todo que nuestra jefa de gobierno en su campaña nos dijo que iba a haber sobre todo esto del despojo, sobre todo con los adultos mayores. Pero tenemos una de las cuestiones que cuando llegan a hacer tanto la denuncia en los MPs y luego ya después en todo el proceso tanto civil como penal y llegando al reclusorio Oriente, vemos que tanto sacrificio, que son 6 años que algunas personas por diferentes situaciones contratan o ven o tratan de defender su patrimonio, los mismos jueces de control o los mismos MPs les favorecen a los imputados y todavía no pueden resarcir ese daño a estos adultos mayores. Yo quisiera preguntarle qué visión o qué situación han hecho o ven o tienen contemplada para castigar duramente tanto a los que le dan el poder, en este caso a toda esa falsedad que son las escrituras, y en este caso los mismos notarios que le dan el valor a un papel apócrifo y que cuesta mucho trabajo, porque a muchos de nuestros adultos mayores no tienen ni el acompañamiento ni los recursos para poderse defender, y sobre todo también la cuestión de nuestros abogados que salen y solamente ven la cuestión económica de sangrados y se venden muy fácilmente. Yo quisiera saber en esta cuestión, con gusto, le voy a dar el dato. ¿Qué se puede hacer? Porque le digo, es muy lamentablemente ver cómo los tienen sufriendo, cómo los hacen revictimizar Sí. a estas personas. Se nos parte el corazón. Entonces, yo aquí les agradezco mucho la oportunidad. Me gusta mucho este tipo de estudios, y sobre todo porque no nomás nos dejemos engañar por lo que vemos en las noticias. Tenemos que nosotros buscar la información con gente que realmente busca la situación de salir adelante, sobre todo tanto en esta alcaldía como en otras. Es agradable saber la participación que